Hola, ¿qué tal? En esta entrega vamos a superar esos miedos que todos tenemos cuando queremos, sobre todo al principio, la primera ocasión que queremos emprender. Vamos a entender que los miedos están ahí como indicadores, no los vamos a ignorar completamente, los vamos a disolver y vamos también a escuchar la historia de Mateo. Mateo venció sus miedos, era un trabajador de tiempo completo que tuvo que vencer esos miedos que después, cuando veas punto por punto, te vas a reconocer en ellos. Quédate. Muy bien, vamos por la primera herramienta, porque no quiero hablar de los miedos. Los miedos los vas a tener, la incertidumbre va a estar ahí constantemente acechando de si puedo pagar, si mi personal va a hacer lo que yo le digo, si se va a vender mi producto sobre todo. No vamos a hablar de los miedos, vamos a hablar de cómo vamos a resolver ese tema, de cómo los vamos a disolver y cómo los vamos a acomodar, a observar y a aprovechar porque están ahí. Muy bien, vamos a empezar por la escala menor. La escala menor es eso que nos dice que cuando tú comienzas un negocio tienes que ubicarte en un modo de manera que tú puedas solventar las situaciones propias de tu negocio, esas tareas que han de hacerse. Y para poder resolverlas, vamos a decir con naturalidad, salir de la zona de confort, estar en la zona de aprendizaje, tendrás que hacerlo a una escala que se te acomode, que puedas con ella, tanto en lo financiero como en lo productivo, es decir, que tengas el tiempo suficiente para resolver los temas, para producir lo que vas a producir, y también una escala menor para superar esa curva de aprendizaje en las ventas sobre todo, porque probablemente al principio no tengas todo resuelto en esa área del marketing y las ventas y comiences vendiendo poco. Entonces la escala es importante, la escala te va a dar una sensación de más seguridad, de más control, que después irás creciendo, vas a ir saliendo de esa zona de confort conforme las vayas conquistando. Entonces la escala es muy importante, es el punto número 1 para que tú comiences a sentirte más confiado a la hora de emprender. Número 2, no dejes tu empleo. Lo harás en tus ratos libres al principio, lo harás los fines de semana, lo harás en tu tiempo que te quede disponible después de tu empleo. ¿Por qué? Porque tienes que ir acomodando tu emprendimiento sin saltar al vacío, le llamo yo. Es decir, no vas a abandonar tu empleo para dedicarte a otra cosa nueva a menos que ya no lo tengas. Es decir, ya perdiste el empleo o no tienes el empleo o no tienes esos ingresos, pues te puedes dedicar 100% al emprendimiento. Ya estás en el vacío, entonces ya no hay que arrogarse al vacío. Pero si tienes un trabajo de tiempo completo, como sucede con muchos casos, pero te quieres convertir en emprendedor, tendrás que ir acomodándolo poco a poco. En tus ratos libres dispondrás de horas, en las tardes, los fines de semana, sustituirás tus vacaciones por tu emprendimiento hasta que te vayas acomodando para que tu curva de aprendizaje no sea tan ruda y no te devuelva al empleo, que esto sucede mucho porque, vamos a decir, pasas de 0 a 100. El emprendimiento o ser empresario requiere otras habilidades diferentes, vas a estar sometido a un estrés diferente, a otras formas que probablemente no tenías cuando trabajabas de empleado. Y entonces ese proceso tendrá que ser gradual, no dejes tu empleo, esa es mi segunda recomendación. Muy bien, te platico la historia de Mateo. Mateo trabajaba para un empresario en el sur de Texas, cerca de la frontera con México, y tenía otros 7 personas allegadas, también mexicanos, y formaban un grupo muy interesante de personas que levantaban casas y hacían todo tipo de trabajos de construcción en los techos, en los jardines, en las cocinas, y también armaban casas completamente. Trabajaban para un empresario y todo iba bien porque eran un grupo muy cerrado, muy dinámico. Eran personas que solo estaban ahí para trabajar, se entregaban completamente y tenían a su líder, que era Mateo, ¿verdad? Su líder era como su mentor, era el de mayor edad, que tenía más experiencia y guiaba un poquito a los muchachos para hacer un grupo más cohesionado a la hora de trabajar. Había mucho más personal en esa empresa,
pero este grupo se distinguía por estar un poquito más separado de los demás. Hacían de todo, pero tenían esa cercanía entre ellos. Sin embargo, sucede que llega el sobrino del dueño a querer trabajar en la empresa y le gusta un recién egresado de arquitectura y le gusta exactamente lo que hacía Mateo. Es decir, él quería ser capataz, él quería dirigir a ese equipo y se sentía con esa capacidad. Tal vez necesitaba un poco de adiestramiento de parte de Mateo, y entonces habla con su tío, el dueño, y dice: quiero pues que Mateo me enseñe qué es lo que hace, porque yo en algún momento dado quisiera pues hacer eso mismo, ¿verdad? Y entonces, a regañadientes, ¿verdad?, Mateo empieza a entender que pues sus horas estaban contadas en la empresa. Su equipo ya no iba a poder dirigir su equipo en un futuro si este muchacho se empeñaba en seguir aprendiendo, y su dueño en seguir obligándolo a enseñar al sobrino todos sus secretos y toda la forma en la que él dirigía a sus compañeros de equipo. Entonces Mateo empezó a caer un poquito en depresión, empezaba a tomar, a faltar al trabajo, hasta que decidió hablar con el dueño y decir: oye, yo no puedo seguir enseñando a este muchacho porque sé que estoy cavando mi tumba pues como capataz, ¿verdad? Y el empresario, sin miramientos, lo despide, ¿verdad? Pone en su lugar al sobrino. El equipo se incomoda mucho, pero algunos siguen trabajando ahí. Un par de muchachos se salen de la empresa, y Mateo cae en depresión, empieza a tomar, empieza a entender que 15 años de trabajo que había tenido pues habían servido para nada, ¿verdad? Siempre había considerado la idea de él ser empresario, pero los miedos obviamente son muy fuertes, porque tú tienes tu salario seguro cuando eres trabajador, pero una vez que te lanzas al vacío de poner tu propia empresa, empiezas a sentir esas formas de compromiso que tienes, sobre todo con tus empleados, de si se va a vender tu producto, de si las personas van a querer lo que haces. Y así estuvo unos 6 meses. Sus compañeros o sus amigos del trabajo seguían trabajando en diferentes partes, algunos en la misma empresa, y lo visitaban y pues lo instaban a buscar otro trabajo. Y a regañadientes salían con él y pues lo convencían de que abrazara la posibilidad de hacer una empresa, una pequeña empresa con todos sus coequiperos y seguir adelante, ¿verdad? Y entonces empezaron entre todos a reunirse todas las tardes para empezar a ver opciones, qué actividad iban a hacer. Lo que sí sabían es que tenía que ver algo con la construcción de casas, de techos, tal vez serían cocheras, serían cocinas, algo. Y entonces esas reuniones empezaron a ser cíclicas y empezaron a barajear ahora sí la verdadera posibilidad de hacerse empresarios. Muy bien, antes de continuar con la historia de Mateo, vamos a ver el punto número 3, que es: tienes que hacerte bueno en finanzas, productividad y marketing o ventas. Y estas 3 fórmulas o estas 3 materias, poco a poco, si te das el tiempo de aprender lo básico de cada una de ellas, te va a dar una confianza tal que puedes enfrentar cualquier emprendimiento de manera más natural. Si entiendes bien las bases de las finanzas, solamente hacer estados de resultados y balances generales, a llevar ingresos y ventas. Lo básico de cómo funcionan las finanzas de un negocio. De productividad, cada tiempo o cada minuto o cada hora de tu tiempo tiene una implicación y un valor. Eso es la productividad. ¿En qué empleas ese tiempo, verdad? Y el marketing de ventas. Habrás de saber de ventas, habrás de empaparte de cómo se vende tu producto, de cómo mostrarlo y de cómo venderlo. Esas 3 fases te van a dar una tranquilidad y una sensación de más confianza a la hora de emprender. Muy bien, retomando la historia de Mateo, resolvieron al final que eligiendo una de las actividades de la construcción iban a poder ellos tener más control acerca de su emprendimiento. Estaban decididos a en las tardes reunirse y practicar aquella actividad nueva que iban a hacer como emprendimiento, y con Mateo de líder.
y resolvieron que sabían mucho acerca de jardines y construir albercas, de cómo funcionaban las albercas, ya habían construido muchas y decidieron especializarse en ese nicho. No querían construir las casas completas, pero iban a especializarse en hacer jardines y a diseñar albercas. Entonces todas las tardes empezaban a practicar todas las formas, empezaron a diseñar, empezaron a obtener toda la información necesaria de sus competidores, qué hacían, cómo lo hacían, cómo se promocionaban, cuál era la actividad preponderante de cada una de las facetas de construir una alberca. Empezaron a llegarse de personas más expertos, a aprender, y tuvieron 6 meses de aprendizaje duro en donde ya empezaban a construir albercas. Renunciaron muchos a sus trabajos y otros siguieron a medio tiempo, pero empezaron a hacerlo juntos y empezaron a practicar, a ensayar albercas. Al principio realmente no se ganaban dinero, hacían su trabajo muy, muy barato. Lo que ellos querían era aprender a hacerlas de manera eficiente. Y se llegaron de un diseñador, de un arquitecto, y ellos empezaron a controlar muy bien su área, empezaron a dominar el tema específico de las albercas. Por eso yo hablo de nichos mucho. Y cuando tú vas a hacer un emprendimiento, puedes hacerlo desde un nicho, es decir, tomar una actividad preponderante o una actividad económica importante y ver qué parte de esa actividad preponderante de la productividad vas a desarrollar. En este caso, los muchachos escogieron los jardines y las albercas. Muy bien, antes de retomar la historia de Mateo, vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto es que tú debes de entender muy bien que habrás de tener una ventaja competitiva con respecto a las demás empresas. Es decir, aquello que tú haces en forma sobresaliente, aquello que tú tienes por encima de los demás, o aquello que tú has desarrollado a través del tiempo, que es mejor que las otras empresas o que los líderes de las otras empresas. Esa ventaja competitiva, sea dinero, sea soy más productivo, o tengo más tiempo en esto, o yo estudié ingeniería, o me especializo más, o simplemente tengo mucha más actitud para poder sacar adelante esto, o soy una persona que se entrega al 100% con esto. Esa es una poderosa ventaja competitiva que te va a poner encima, es decir, vas a estar en la parte alta de la cadena evolutiva de esa rama. Entonces considera muy bien, selecciona, piensa y saca esa ventaja competitiva que seguramente la tienes, tal vez sin desarrollar al máximo. Una vez que reconoces que tú como líder a la hora de hacer el emprendimiento tienes una ventaja sobre los demás. Tengo más tiempo que los demás, tengo más dinero que los demás, tengo más conocimiento de la materia que los demás, o tengo más actitud o más amigos en el ramo. Cualquiera que sea tu ventaja competitiva, entiéndela muy bien, porque ese va a ser tu bastión sobre el cual vas a edificar tu carrera como emprendedor. Muy bien, si te fijas en la historia de Mateo y sus amigos, ellos eligieron un nicho y se especializaron. Sentían que sabían mucho más de esa materia, de las albercas y de los jardines, que las demás empresas que hacían de todo. Entonces, durante 6 meses estuvieron practicando y desarrollando su especialidad en hacer los mejores diseños de las albercas a los mejores precios y de la manera más rápida. Y ellos consideraron que su cohesión como equipo, su unión como mexicanos que trabajaban en Estados Unidos y sus familias se reunían, y entonces esa era su ventaja competitiva, que no tenían un grupo disperso, que no se iban a separar, que estaban muy bien coordinados y muy bien liderados, y probablemente eso junto con su especialización era su ventaja competitiva que los iba a hacer desarrollar y alcanzar niveles muy altos en su emprendimiento, claro, empezando desde cero. Ahora quiero mostrarte una rueda que te va a ejemplificar. Vamos a imaginar que es una llanta, ¿verdad? Y la parte central, el rim, que más o menos medirá unos 30 centímetros de diámetro, es la zona de confort en la que nos movemos. Para cualquier actividad
En nuestra vida nosotros nos movemos en una zona de aprendizaje, hacemos las cosas que sabemos hacer, decimos lo que podemos decir y normalmente no experimentamos, no salimos por más en ese nivel de expansión que sería la llanta completa. La llanta completa sería una zona hacia donde tú te comienzas a expandir, en donde empiezas a sentirte un poquito más ansioso, en donde empiezas a verte un poquito más con retos, comprometido, porque estás en la zona de expansión o de aprendizaje, lo que le decimos la curva de aprendizaje. Sales de tu zona de confort, te expandes, ves nuevas formas, mejores maneras de hacer las cosas y aprendes aquello que necesitas aprender, esas herramientas para poder moverte en esa zona más expandida de manera más natural. Entonces, esa zona de expansión que ya tienes, tiene también unos límites. Es decir, si tú vas más allá de esa zona de expansión, haces esa curva de aprendizaje todavía más complicada o todavía más grande, vas a estar rozando los límites de lo que le llamamos la zona de pánico, en donde ya estás muy agobiado, en donde ya empiezas a sentir el estrés, en donde ya tus condiciones ya no son suficientes y entonces el proyecto se puede ver amenazado completamente porque estás yendo más allá de la zona de expansión. Todo esto que te explico es muy importante porque es probablemente la causa principal de que los emprendimientos no se desarrollen. Estamos exigiéndole a nuestra propia persona más allá de lo que se necesita y esto puede ser peligroso. Entonces, sales a la zona de expansión, sales de tu zona de confort, lo que ya conoces, empiezas a tener nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas prácticas, nuevos retos, sin tocar el tema más allá. Es decir, tienes que ir formateándote poco a poco. Cuando tú te vas más allá de la zona de expansión, estás en la zona de pánico, puede haber problemas y vas a poner en riesgo tu proyecto. Hay muchos proyectos que se han perdido porque se fueron de 0 a 100. Salieron a la zona de pánico, en donde ya no tenían suficientes recursos, ni de tiempo, ni de dinero, ni de relaciones para poder solventar los problemas. Entonces, en vez de regresarse a la zona de expansión, simplemente derrumbaron todo lo que habían conseguido y decidieron dedicarse a otra cosa, volver a su empleo, etc. Muy bien, volviendo a la historia de nuestros amigos, ellos alcanzaron a desarrollar mucho su empresa basados también en otro punto importante que quiero que tomes en cuenta, el checklist. Tú tienes que hacer un checklist y eso lo conoces muy bien, es una lista de tareas. ¿De qué tareas necesitas hacer en tu negocio? ¿Cuáles son las tareas que tienen que ser hechas? Esto lo conoces y ya en otro tiempo has hecho lista de tareas. Sin embargo, vamos a ir a la zona de expansión. Es decir, vamos a ir un poquito más allá con la lista de tareas. Cada tarea, sea de tu negocio, sea de tu vida personal, que tú escribas en un renglón, tendrá que tener una estrategia. ¿Qué es una estrategia? El cómo. El cómo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque una vez que pones la tarea, aunque tú creas cómo, probablemente no tengas una estrategia, simplemente sabes que quieres hacerlo, eso está muy bien, ya la voluntad mueve mucho. Sin embargo, en los negocios, ¿cuál es tu estrategia? Una sola estrategia y si no funciona, la cambiaremos, pero vamos por lo que le llamamos la opción A. Esa opción A es tu estrategia de cómo vas a vender, de cómo vas a resolver ese tema, de cómo vas a conseguir el dinero, de cómo vas a instalar algún artefacto o cómo vas a resolver algún tema relacionado con tu empresa. Esa estrategia vendrá dada por tus conocimientos, por tus habilidades y si no la tienes tendrás que resolverla porque escribir la tarea ahí o vamos a decir la manera por la cual puedes llegar más fácil a conseguir esa tarea que se realice es teniendo una estrategia definida. Una estrategia consta de tácticas y técnicas. Una estrategia es la fórmula general, es como decir el mapa, ¿verdad? Ya tenemos el mapa. Y dentro de la estrategia irás acomodando las tácticas, es decir, esas maneras en las que la estrategia se va a resolver. La estrategia es el cómo. No escribas solamente la tarea,
ya sabes cómo escribir tareas, ya has hecho tareas antes. Escribe la tarea y tu estrategia. ¿Cuál es la estrategia que vas a seguir? No todas las estrategias que ponemos al principio funcionan o son completas para resolver el tema. Tendrás que probar una estrategia, acotarla y también llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y si esa estrategia no funciona, la cambiarás. Estoy hablando de marketing, de productividad y de finanzas. Tendrás que tener un cómo resolver los temas en esas 3 áreas de manera estratégica, con sus propias técnicas y tácticas que lleva cada una de los renglones o de las estrategias. Muy bien, ahora que ya sabes que nuestros amigos de Albercas y Jardines resolvieron sus temas de los miedos, pero de manera práctica, es decir, ellos abordaron su emprendimiento entrenando, practicando, allegándose conocimientos, uniéndose más, haciendo estos puntos que te estoy diciendo, y resolvieron su tema del miedo. Es decir, el miedo no se niega, el miedo no lo vamos a ignorar, es un indicador de qué es lo que nos falta. El miedo nos dice, voltea hacia aquí, resuelve este tema, aprende esto, mejora esta actividad, mejora tus habilidades. Una vez que las mejoras, el miedo desaparece. Claro, esto lo has visto y lo has vivido. El miedo es un indicador de que no tienes lo suficiente para abordar esa tarea. Una vez que resuelves ese tema, que practicas, que dominas aquello, el miedo desaparece. Es garantía de que así es. Siempre sucede. Una vez que dominas la materia, puedes sentarte a resolver el problema con toda calma. Siempre habrá nuevos retos, siempre habrá una zona de expansión y siempre habrá nuevas áreas de conquista que traerán nuevos incertidumbres, nuevos miedos, pero te repito, son indicadores, solamente es un indicador de en dónde nos falta aprender, desarrollar o practicar algo. Muy bien, hemos llegado hasta aquí. Quiero que te suscribas, que me des tus comentarios a ver qué te parecen estos puntos y cómo se resuelve el miedo, cómo se supera el miedo, sin dejar de ignorarlo, sin dejar de prestarle atención. Entonces suscríbete y ponte en contacto.